Ya. Bien, buen día, profesor, estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Ingeniería de Materiales. Vamos a dar paso a la presentación de investigación, en este caso integrado por Cruz Vargas, Marco Fernando, Jumpa González, Jean Paul, Jara Alza, Cindy Araceli, Llanos Cortés, Anayeli, mi persona, Osorio Bongal, Carlos, y Pérez de Utrilla, Manuel. Eh, Está titulado como la absorción, dispersión y velocidad de la luz en un material policarbonato, el cual se llama disco compacto, o también llamado por la sigla. Bien, como resumen podemos eh, decir de que en sí se consideró varios aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos, al ver, por ejemplo, o visualizar ante lo experimentado eh, con nuestro proyecto, la dispersión y absorción de la luz con tres bases o tres fuentes de luz. El caso es como por ejemplo el de la vela, el láser y la linterna. Estas obviamente las cuales van a incidir sobre el CD, y asimismo de esta deducción o visualización podemos hacer experimentos, como la velocidad de la luz, como la velocidad de la luz en el material, es decir, el policarbonato, y asimismo podemos calcular la dispersión de Rayleigh respecto al periodo, ¿no? Donde obviamente vamos a determinar o inferenciar las partículas submicroscópicas que interfieren estas sobre los haces de luz, ¿no? De las tres fuentes ya mencionadas. Eh, como objetivo, como objetivo tenemos que en este trabajo verificar el fenómeno de absorción y dispersión, adquiriendo de datos de literatura basados en lo observado. Es decir, por ejemplo, eh, teníamos tres fuentes, las cuales vamos a poder visualizar cuáles son los fenómenos que se observan, y de esas mismas podemos deducir eh, datos para ser extraídos de literatura. Por ejemplo, el de la vela lo consideramos como un color entre naranja y amarillo, y obviamente según la espectroscopía podemos diferenciar o contrastar las longitudes de ondas y la frecuencia. Asimismo, hicimos para el láser, el que utilizamos fue de color rojo, y obviamente considerándose para un este, una longitud de onda única, ¿no? Además, podemos decir de que si bien hallamos también el periodo y también la dispersión de Rayleigh respecto, ¿no? Con la velocidad también de la luz que incide sobre el policarbonato, es decir, sobre el disco compacto. Dentro del método está el método usado óptico de análisis, donde vamos a requerir de métodos de absorción, ya que se va a emplear el disco, y esta a su vez podemos discrepar las difracciones de luz con sus propiedades respectivas de radiación, corroboradas de literatura. Entonces, finalmente se podría decir de que encontró la velocidad en punto donde incide sobre el policarbonato, siendo de 188.679.245.3 metros por segundo, y la dispersión de iluminación entre las tres fuentes. Deducimos que al visualizar, el único que no se dispersa es el láser, eh, y además de que la vela y la linterna sí lo hacen, es decir, sí forman esa variación de colores, o es lo que realmente queríamos, ¿no? Que exista esa dispersión y absorción de colores en el CD. Y finalmente también podríamos decir de que se comprendió el periodo, que estaba entre 3.127 por 10 a la menos 15 segundos hasta 3.975 por 10 a la menos 15 segundos. Es decir, o sea, el tiempo de que tardaba
o mejor dicho, de que incidía desde la fuente hasta que éste incida sobre el material. Como palabras claves tendríamos la absorción, la dispersión, el policarbonato y la luz, asimismo como la velocidad. Bueno, aquí doy paso a mi siguiente compañero. Información general del proyecto. En la ingeniería se considera mucho lo que es la dispersión y absorción de la luz. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que viene a ser la evolución de los materiales. También lo podemos observar en la agricultura y que se usa para mejorar la producción en los invernaderos, además de su flexibilidad y placas que las componen, protegiendo de agentes atmosféricos y a la acción degradadora de las radiaciones UV de la luz solar. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Sabemos que cuando incide un haz de luz en un material, esta es reflejada mientras que otra parte es absorbida por el material y puede dispersarse a la parte interior del material. Esto está sujeto a la naturaleza, geometría del material, longitud de onda de la luz, de haz de la luz, como podemos observar en las imágenes, donde se ve lo que es la difracción, reflexión y la dispersión. Ahí podemos ver también lo que es la transmisión con un ángulo. Bueno, aquí tenemos algunos trabajos elaborados por lo que viene a ser el experimento de la dispersión y absorción de la luz. Tenemos, por ejemplo, que según es Stirling, reflexión y absorción selectiva es cuando la luz incide en un material. Sus electrones se ponen a vibrar en todo el núcleo del átomo transmitiéndolo. Bueno, también aparte de ese trabajo hay uno que es con el CD, que bueno, esto es cuando en el CD es cuando trabajamos en este experimento con lo que es tres materiales, con el tipo de luz que vendría a ser la luz, la linterna, el láser y la vela. Que esto mediante lo vamos a hacer con un CD para que se vea lo que es la dispersión y absorción de la luz. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, pasaría a exponer lo que es materiales y métodos. Bueno, aquí como objeto de estudio hemos tenido a lo que es nuestro material, por decirse bases, el policarbonato, que como sabemos es un termoplástico y tiene propiedades como ser muy resistente a los impactos, a calores fuertes y es un material transparente, ¿no? Que puede encontrarse, bueno, lo encontramos mayormente en nuestra vida cotidiana, ya sea en techos, por ser un material económico, más económico que incluso otros materiales como el Eternit. Bueno, también tenemos que este material va a ser también aprovechado, ¿no? En los discos. Bueno, y de esto es lo que vamos bueno, en el disco más se va a basar nuestro proyecto. Y bueno, vamos a tratar de demostrar en este material su absorción y dispersión, ¿no? Que es nuestro tema tocado. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí están los materiales que utilizamos, ¿no? Bueno, por decir así, los principales fueron los tres tipos de luz, ¿no? Como el de láser, de la linterna y de la vela. Bueno, nuestro
Otro material fundamental fue el disco, ¿no? Que a base de eso se realizó mayormente el experimento. Tenemos materiales secundarios como el limpiatipo, que en este caso se pudo utilizar para cerrar la abertura central del disco, el cúter para cortar, por ejemplo, el cartón. Eh, También tenemos los fósforos para prender la vela, en este caso, la regla para medir qué distancia vamos a incidir la luz. Tenemos la cinta también, ¿no? Y el cartón que, bueno, va a trabajar como nuestra base. Bueno, como dije anteriormente, nuestro proyecto se basó mayormente en el disco CD. Bueno, lo que hicimos acá fue primero quitar con la cinta lo que es su por decirlo así, la capa superior, que era metálica, con la cinta, ¿no? Y bueno, cerrando su orificio central. Y bueno, colocamos de base el cartón, como dije anteriormente, y lo hicimos de una forma que se pueda mover de adelante hacia atrás, y bueno, para calcular distintas distancias, ¿no? En este caso, tomamos distancias de 20 a 40 centímetros, y bueno, bueno, atravesamos por el centro del disco, que en este caso estaba cerrado, ya, y bueno, calculamos, bueno, la distancia, ¿no? Y también apuntamos qué es lo que pasaba al acercar y al alejar los tres tipos de luz. Bueno, en métodos y técnicas utilizamos la refracción de la luz, utilizando el método del índice de refracción. En este caso se utilizó esta fórmula, ¿no? Que nos dice que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío, dividida entre la velocidad de la luz del material. Bueno, es el cambio de orientación de la luz cuando pasa de un lugar a otro. En este caso se da mayormente en el mar, ya que los rayos del sol vienen con una velocidad más mayor, y al chocar con el agua, como si se frenaran, ¿no? Y toman direcciones opuestas. También acá, para calcularlo, también podemos utilizar la ley de Snell. Bueno, y esta fórmula la utilizamos con la intención de poder calcular nosotros la velocidad de la luz de nuestro material. En este caso podemos despejarlo en función de la velocidad de la luz del material, ¿no? Que en este caso es el policarbonato, haciendo un breve cambio entre la velocidad de la luz del material, la despejamos y el índice de refracción pasaría a dividir. En este caso obtendríamos la ecuación que después vamos a utilizar para poder calcular esta velocidad, ¿no? Bueno, acá utilizamos el método de dispersión, utilizando la ecuación de Rayleigh. Bueno, esta nos describe la dispersión de la luz solar en las moléculas del aire, pero también se puede utilizar para los distintos tipos de dispersión en forma de radiación magnética, ¿no? En este caso, su fórmula nos dice que es la intensidad de la luz dispersada por esas partículas, va a ser igual a 1 sobre la longitud de onda elevado a la cuarta. Bueno, en este caso solo necesitamos hallar la variable de la longitud de onda, ¿no? Que en este caso se va a hallar debido a los colores de la luz que inciden en el disco. Y bueno, eso es nuestro segundo método que utilizamos, ¿no? Bueno, tenemos la técnica espectroscópica. Bueno, esta técnica relaciona, ¿no?, la reactividad de la materia. En este caso es algo teórico, ¿no? Bueno, Todoli lo subdivide con el método óptico del análisis, considerando dos métodos: el método espectroscópico y el no espectroscópico. Tenemos el espectroscópico, que se usará el método de la absorción, ya que se va a emplear en el material del CD.
Y bueno, para luego observar, ¿no?, la difracción de las luces que va a reflejar. Bueno, también tenemos el método no espectroscópico, que se empleará, bueno, la dispersión debido a las propiedades físicas de la radiación que se van a considerar. Bueno, y eso ha sido todo por mi parte. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la parte de resultados y discusiones, en la cual se van a presentar los resultados que hemos obtenido con el experimento realizado. Según observamos la tabla número 1, es donde hemos realizado todas las anotaciones y hemos visto el desempeño del proyecto. En este caso vamos a explicar la tabla diciendo que la linterna, con la luz de la linterna aplicada al disco de policarbonato a una distancia de 20 centímetros, se ha obtenido una reflectancia de diversos colores, y al aumentar esa distancia, esos colores han disminuido. Con lo del láser, la luz simplemente atravesó al disco. Y con la vela se obtienen resultados similares a los encontrados con la linterna. Bueno, en teoría, Paul Haggett argumenta que la manera en la que un material va a reaccionar al incidir la luz está relacionado con la longitud de onda de esta luz y la frecuencia de los electrones del cuerpo. En este caso, los resultados que tenemos respecto en la tabla 1, hemos logrado demostrar lo dicho por Haggett. Esencialmente en la parte de la vela en la linterna, ya que cambiar la linterna por la vela, los colores serán un poco más intensos, y a pesar de las distancias entre 20 y 40 centímetros, aunque en 20 centímetros serán más notables que en los de 40. Para explicar esto, esta tabla tenemos la tabla número 2, las cuales están nombradas como las características entre una luz ordinaria y una luz láser. En la tabla número 2 vamos a entender cuál es la razón por la que la luz del láser difiere, ya que esta emite haces de luz con una sola dirección, o sea, está tan solo dirigida hacia un cierto punto. Eso es lo contrario que pasa con la luz del foco, de la luz de la linterna y de la vela, las cuales están direccionadas hacia diferentes lados. En la figura número 1 tenemos el espectro de luz visible. En la cual mostramos las luces que son visibles para el ojo humano, que van desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. También podemos deducir y dar a conocer con el experimento realizado que la luz láser, en este caso hemos usado el de color rojo, tiene un promedio de 635 nanómetros a 650 nanómetros. Y las luces de la linterna y de la vela van a variar dependiendo del color. En este caso hemos usado una luz en la vela, es una luz amarillenta con un poco de naranja, por lo cual la longitud de onda está rondando los 560 y 620 nanómetros. Con el caso de la linterna es un poco más complejo, ya que la luz es completamente blanca, y por lo que dice Newton, es la descomposición de la luz visible blanca del Sol en los componentes mediante la utilización de un prisma. Nos da a conocer que la radiación visible es de 384 a 769. En esta parte hemos hallado en este experimento la velocidad de la luz en el material, en este caso el policarbonato. Usando la ecuación número 2, hemos determinado y hallado los valores del material, de la velocidad de la luz en el material, y usando el índice de refracción, que es 1,59, y la velocidad de la luz. Por otro lado, hemos hallado también la dispersión de Rayleigh, obteniendo los valores con los valores en la fuente de luz amarilla y la fuente de luz roja. Hemos agarrado los valores mínimos y máximos
y así hemos determinado la dispersión de Rayleigh. Por último, bueno, por una parte más, hemos hallado la parte del periodo. En la tabla número 5 mostramos los valores, los valores de la velocidad en el policarbonato, las longitudes de ondas y el periodo en los colores amarillos y rojos. Bien. Ahora en la tabla 6 se muestran los datos generales según literatura y observaciones experimentales. Tenemos el valor de la frecuencia y la longitud de onda para el color amarillo y rojo en un valor máximo y mínimo. Estos datos fueron utilizados para realizar la figura 2 de frecuencia versus longitud de onda. Bien, en la figura 2 notamos que la relación que hay entre longitud de onda y frecuencia fluctúa entre ambas fuentes de luz, tanto para la vela y para el láser rojo. En la vela amarilla, vemos que presenta una mayor frecuencia, pero una menor longitud de onda, mientras que para el láser rojo su longitud de onda es mayor, sin embargo su frecuencia es menor. Esta variación de longitud de onda mínima y máxima del láser comprende más o menos un 80 nanómetros, mientras que para la vela una extensión de 20 nanómetros. Bien. En la tabla 7 tenemos la dispersión de Rayleigh, que vendría a ser I versus el periodo que esté, para el color amarillo y para el rojo, en un máximo y un mínimo. Bien. Estos datos los vamos a usar para hacer la gráfica 3 de dispersión de Rayleigh versus periodo. Bien, en esta gráfica observamos que los periodos para ambas fuentes, para la vela y para el láser, en su valor mínimo y máximo son parecidas, pero presenta una pequeña variación. Para los periodos máximos para la fuente de la vela, tenemos que es de 3.127 por 10 a la menos 15, mientras que para el valor máximo del láser rojo es de 3.975 por 10 a la menos 15. Además que estos van a fluctuar con las dispersiones de Rayleigh, donde se va a notar la diferencia para cada fuente. También podemos decir que los valores mínimos de los intervalos comprendidos para cada fuente, o sea, para la vela y para el láser, presentarán una menor obstaculización, por lo que podemos deducir que mientras su longitud de onda sea menor, sus desviaciones microscópicas serán menores. Esto debido a que el recorrido de un punto A, que vendría a ser la fuente, a un punto B, que es la colisión del material, será menor. Bien, le doy paso a mi compañero. Ya. Buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con la exposición, en este caso las conclusiones. Jean-Paul. Muy bien. Respecto a la primera conclusión que sacamos, fue que gracias al montaje experimental, que ya como indicaron mis compañeros cómo fue formado, logramos apreciar cualitativamente la dispersión de la luz en el material de policarbonato, en este caso el CD, tal como se ve en la figura representativa, en donde se aprecia la dispersión de la luz presente en la luz blanca o luz visible, las cuales están en manera curvada o concéntrica, se podría decir, de los cuales se aprecian todos los aspectos, ya sea desde el rojo hasta el color que va hasta la ultravioleta, algunos de mayor y otros de menor intensidad. Esto fue principalmente para lo que es la luz proveniente de una linterna o de una vela, mientras que para la luz del láser no sucedió lo mismo, como mostramos en la imagen anterior, ya que en este caso sabemos que la dispersión de un material depende mucho de la luz con la que se incide.
En el caso la luz de láser roja, cuya frecuencia, longitud de onda se situaba entre 620 y 650 me parece, ya presentaba una luz monocromática de color rojo. Por eso es que al incidir esta luz en el material no se apreciaba ninguna dispersión, sino que simplemente reflejaba la misma parte de colores rojos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, respecto a este punto, bueno, principalmente como utilizamos antes la relación inversa que existe entre el índice de refracción y la velocidad de la luz en un medio material, logramos calcular lo que sería la velocidad de la luz en el CD de policarbonato, el cual con los datos que ya conocíamos de bibliografía nos resultó un valor de 188 por 10 a la 8 más o menos metros sobre segundo. Eso es aproximado ya que el valor tiene varias cifras. Entonces, esta fue la velocidad de la luz que nos resultó, por lo que obviamente concluimos que, sabiendo el valor de la luz, que es de más o menos 300 por 10 a la 8 metros sobre segundo, se aprecia que es menor la cantidad de luz que resulta una vez que pasa a este medio, siendo esto un aspecto muy importante para lo que es, por ejemplo, el uso para, como mencionaron al inicio, que es la protección de por ejemplo, para arquitectura o para protección de invernaderos o algo, por ejemplo. Incluso otras aplicaciones, por ejemplo, como se ve en la imagen, aquellas que son lunas, las cuales reemplazan el vidrio ya que poseen baja densidad, un precio mucho menor y el índice de refracción es más alto, por lo que la cantidad de luz es menor. Y aparte de esto, se tienen otras propiedades que no son necesariamente ópticas, pero que sí importa mucho ya que se utilizan mucho para la fabricación, como la resistencia al impacto o el desgaste. Siguiente diapositiva. Ya, respecto a este último, que sería lo que calculamos la dispersión de Rayleigh, recordamos que en uno de nuestros bibliografía pusimos un autor que era José Luis Martínez, creo, en el cual nos mencionaba que debido a el mismo proceso de obtención o de fabricación del objeto, el policarbonato podía presentar ciertas impurezas que se producían al alivio de tensiones, y estas tensiones se liberaban y quedaban en la superficie, por lo cual al incidir la luz se generaba lo que era la dispersión de Rayleigh. Esta que generalmente se da, por ejemplo, en fenómenos como ¿por qué es el color del cielo?, ya que esta luz se da en partículas suspendidas y de menor cantidad, de una longitud de onda bastante pequeña. Ya. También se da en por ejemplo, superficie, ya sea de policarbonato o incluso de lo que es fibra óptica, por lo que, utilizando la fórmula que ya conocíamos, que la dispersión de Rayleigh es igual a 1 sobre longitud de la onda elevado a la 4, calculamos un valor estimado, primero para la vela, la cual fluctúa entre 8.25 elevado a la 24 y 9.47 elevado hacia la 24. Mientras que para el láser nos resultó un valor un poco menor, el cual fluctúa entre 3.16 elevado a la 24 y 6.77 elevado a la 24. Son los valores que calculamos para la longitud de Rayleigh. Y lo que sigue son la bibliografía o las referencias a las cuales se presentan. Buenos días, profesor. En esta oportunidad el Grupo B explicará su trabajo de investigación final. En este caso nosotros hicimos un estudio de la conductividad térmica en acero galvanizado, cobre y una aleación de aluminio serie 5000. Aquí tenemos a los integrantes: Crispín Manuel Eduardo, Gutiérrez Ramírez Efer, Medina Apia Ariana, Paredes Sofía, Rojas Morales Héctor y Velázquez Miñano Alberto. Ahora comencemos con el resumen. Aquí se utilizaron algunos materiales: el cobre, el acero galvanizado y una aleación de aluminio serie 5000, junto a un conjunto de 3 experimentos para poder analizar la conductividad de estos materiales. Además, también hice un poco
del estudio sobre lo que es la ley de Fourier. En 3 experimentos nos vamos a dividir en 3 fases. Ahora vamos con la fase 1. En esta fase utilizamos algunos materiales que fueron una aguja de acero galvanizado, un hilo de cobre, 2 velas de cera, unos soportes de cartón y un termómetro digital. Aquí lo que hicimos fue colocar unas bolitas de cera aproximadamente a 0,02 metros de cada una y calentarlas. Aquí vamos a ver en cuál varilla va a caer antes las bolitas y con eso podemos ver que los metales conducen el calor de forma diferente, no importa que sean el mismo tipo de material, sino que lo que hace que eso suceda es la constante de conductividad térmica. Como podemos ver en el experimento, el resultado fue que el cobre era mejor conductor. Y aquí podemos ver el porqué. La conductividad del cobre es de 401 watts sobre metro por Kelvin, mientras que la del acero en general, 47 hasta 58 watts sobre metro por Kelvin. En la fase 2 utilizamos un tubo de aluminio para forja no envejecible de 60 centímetros, lo calentamos con una vela y lo colocamos sobre un soporte. Además de eso, marcamos a los 10 centímetros para poder tener una longitud más precisa. ¿Esto por qué? Porque vamos a estudiar un poco de lo que es la ley de Fourier, con la ecuación número 1 que podemos ver aquí, que es flujo de calor es igual a la constante de conductividad térmica del material, que en este caso sería de una aleación de aluminio, por el área multiplicado por la diferencia de temperatura sobre una longitud. Ahora, la constante de conductividad térmica también fue calculada, y esto es con la fórmula de densidad por calor específico por difusividad térmica. El valor de la difusividad térmica ya lo teníamos de antemano, pero los valores de calor específico y densidad fueron dados por el programa CSEDUPAC. Los resultados de esta fase fue que la conductividad térmica de este es de 236.925 watts sobre metros por Kelvin, mientras que la corriente de calor que circula en él es de 1.83 watts. En la fase 3 lo que hicimos fue más o menos calentar el mismo tubo, pero claro, dimos un tiempo para que se pudiera enfriar. Lo calentamos aproximadamente 2 minutos con 30 segundos y medimos la temperatura a 10 centímetros. Esperamos que se volviera a enfriar, volvimos a calentar por 2 minutos 30 segundos y esta vez medimos en 20. Realizamos lo mismo unas 3 veces más hasta tener suficientes valores de la longitud con la temperatura respectiva en un mismo intervalo de tiempo. Creamos la siguiente función que demuestra, primero, que en la fase número 3 vimos que el calor sigue una dirección cuando se encuentra en un sólido simétrico, como fue el tubo. Además, que vimos la relación entre la distancia con la temperatura, donde a mayor distancia la temperatura que va a llegar va a ser mucho menor. El calor que va a llegar va a ser mucho menor y por lo tanto su temperatura también será menor. Buenos días, profesor. Yo continuaré con la exposición. Para hablar acerca de la conductividad térmica, primero tenemos que especificar en qué se diferencia de la convección y la radiación, que también son métodos de transferencia de calor. La convección se da entre moléculas que se mueven, es decir, que no están estáticas, mientras que la radiación es la transferencia de energía calorífica a través de ondas electromagnéticas. Pero en cambio, la conducción es la transferencia de energía a través de objetos que están en contacto directo, es decir, que sus moléculas se encuentran fijas y estables. La conductividad térmica es la propiedad de mayor importancia entre las que se caracteriza el comportamiento térmico de un material. Constituye un parámetro fundamental en el diseño de instalaciones y aprovechamiento geométrico. Si observamos la imagen de la izquierda, nos podemos dar cuenta que están las 3 métodos de transferencia de calor: radiación, convección, y abajo nos encontramos con la transferencia térmica a través de conducción. La radiación se puede producir como fuente el sol a través de las ondas electromagnéticas, pero a lo que vamos, la conducción térmica a través del terreno se debe a que, como hay una fuente de calor encima de ella, al estar en contacto directo y ser dos sólidos, estas transfieren calor de manera directa. Pero si queremos saber más de la conductividad o la conducción térmica, tenemos que explicarlo un poco mejor. La conducción térmica es en un nivel atómico, en donde los átomos se encuentran en regiones cada vez más calientes, donde tienen energía cinética. En promedio, sus vecinos son más fríos, así que empujan a sus otros vecinos transfiriéndoles algo de energía, como podemos observar en la imagen, en donde ambas, al tener unos vecinos más fríos, estas transfieren calor. Cuando hay una transferencia de calor entre regiones que están en diferentes temperaturas, la dirección del flujo siempre es la temperatura más alta a la más baja. Como podemos observar en la fórmula que se encuentra abajo de la imagen, tenemos que dar qué significa cada una de las variables. Si tomamos a la función A como el área y al área transversal y a L como la longitud, como podemos observar de la imagen superior, el extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura T sub H, mientras que el extremo derecho a una temperatura menor TC, donde, como sabemos, siempre va del más caliente al más frío. Así que el flujo fluye a través de la izquierda a derecha. Los costados de las varillas están cubiertos por un aislante ideal, así que no hay transferencia de calor por esos lados. Se transfiere una cantidad de calor dQ por la varilla en un tiempo dt. La tasa de flujo vendría a ser dQ sobre dt. Llevamos a esta área de corriente de calor
denotada por H. Esto nos da que H es igual a dQ sobre dt, donde sabemos que dQ, como he mencionado, es la cantidad de calor, mientras que dt es el tiempo que se utiliza. Se observa que experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área transversal. Entonces la fórmula nos quedaría que la constante de conductividad térmica por el área es igual a TH sobre TC sobre la longitud. Aquí tenemos algunos ejemplos de conductividad térmica. Como podemos observar, tenemos una sartén, un radiador y abajo tenemos ventilador. Si observamos la primera imagen de la sartén se encuentra en contacto directo con una llama. Pero aparte de eso nos damos cuenta que el mango está en contacto directo con la sartén que se encuentra recibiendo calor. Entonces, ¿qué sucede? Al estar en contacto directo el mango con la sartén, se da una transferencia de calor. Y al ser el mango más frío, se da un flujo de calor del más caliente al más frío. Donde si el mango fuera de un buen conductor térmico, podría hacer mucho daño si una persona lo coge. Es por eso que usualmente los mangos, las sartenes, suelen ser de un mal conductor térmico, para evitar daño. Ahora sí, si observamos la imagen de la derecha, nos damos cuenta que es un radiador. La función del radiador siempre ha sido un dispositivo que permite intercambiar el calor. Sirve para disipar el calor entre un objeto o aparato para evitar su sobrecalentamiento o para aprovecharlo. Podemos encontrar este radiador en distintos aparatos, por ejemplo, en el motor de un auto. Si tenemos en cuenta que las aplicaciones de la conductividad térmica es a través de dos objetos que están en contacto directo, el radiador, al estar en contacto a otras piezas de un equipo, este transfiere algo de energía térmica a ellos. Es por eso que su función de radiador es mantener una cierta temperatura. Los ventiladores tienden a tener algunos microprocesadores hechos de aluminio, que tienen la función de transmitir el calor hacia el ambiente y sobre esto al microprocesador. Generalmente, como son hechos de cobre incluso, tienen la función de evitar el sobrecalentamiento, que puede llevar incluso a dañar los equipos, las partes de una computadora. Gracias. Bien, profesor Kelman, buenas tardes. Soy integrante del grupo C. En esta ocasión voy a explicar un poco acerca de lo que es el resumen y también la importancia de nuestro proyecto. Bien, como resumen, hemos nosotros primero planteado lo que es observar el comportamiento de la corriente eléctrica al ser inducida con una resistencia de 15 ohmios. Este experimento utilizamos lo que son materiales convencionales y fáciles de encontrar y utilizar, como es la bombilla eléctrica, una batería de 9 voltios, cables, cocodrilos, etcétera, ¿no? Con ayuda también de la ley de Paget y la ley de Ohm, nosotros hemos podido obtener los resultados acerca del experimento, ¿no? Ahora, en este experimento se evaluó básicamente en hacer la conexión de una batería con la resistencia de 15, perdón, la batería junto con la bombilla eléctrica, pero nos dimos cuenta que se fundía. Entonces, ahí fue donde nosotros decidimos hacer un pequeño espacio y meter la resistencia de 15 ohmios, que esto va a variar de acuerdo también a los vatios. Puede ser un vatio, de medio vatio, de un cuarto de vatio, y de acuerdo a eso es lo que va a variar también la luz, la intensidad que va a arrojar la bombilla eléctrica, ¿no? Ahora, también nosotros, gracias a esto, hemos podido hallar con la fórmula de la resistencia eléctrica, hallar la resistividad del material. Entonces, hemos podido graficar la longitud versus resistencia por el método de los mínimos cuadrados, donde obtuvimos como resultado Y es igual 0.0822x más 1.6067, quien en esta ecuación nosotros mostramos que es la ecuación experimental o empírica, ¿no? Y también hemos podido obtener como resultado una resistividad de 0.003288 ohmios por metro, ¿no? Ahora bien, voy a mencionar lo que es la importancia de la resistividad eléctrica de la plastilina en la sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo en donde la electricidad se ha vuelto algo necesario para el ser humano, ¿no? Pero también para eso necesitamos obtenerla de forma segura, ¿no? Y ahí es donde interviene la resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica. Crear materiales que puedan ayudar a manipular la electricidad de forma segura, llevarla de un lugar a otro, pero de forma segura. También podemos elevar o bajar el voltaje, o también poder concentrar pequeños voltajes en pequeñas baterías, ¿no? Ahora, también otra importancia radica también, como ya lo acabo de mencionar, en el uso, ¿no? Que se puede dar.
Ahora, el trabajo en el cual nosotros mostramos es la plastilina conductora, ¿no? Que podemos realizar circuitos sencillos, fáciles, sin necesidad de usar cables o jumpers. Ahora, ¿qué son los jumpers? Son pequeños aparatitos que hacen que cortan la electricidad, o sea, pierden el paso, ¿no? Para la electricidad. Se puede usar con jóvenes o también con niños, ya que es algo un poco más seguro, ¿no? Así poder incentivar que a una persona pueda centrarse un poco más a lo que es la electricidad, ¿no? Bien, profesor, eso sería todo por ahora, la exposición que podemos ofrecer. Muchas gracias.